revisar, replantearse el diseño de nuevo, dada la tradición grande que tenía el canal. Entonces, bueno, eso pertenece a esa generación de diseñadores, mola, que han querido pues, plantearse una nueva perspectiva del diseño gráfico, a pesar de que la producción cubana de cine está en una situación muy difícil y ya no se le hace a veces promueve el diseño gráfico sobre películas extranjeras, que cada vez es más complicado. Entonces, bueno, entonces renacimiento del diseño gráfico cubano, Nelson Ponce juega un papel importante. Entonces nos va a mostrar hoy, creo, parte de lo que él ha producido y un poco qué es lo que significa el diseño gráfico dentro de Fábrica de Arte Cubana. Que es un nuevo espacio, es uno. Por el hecho de haberme invitado a compartir con ustedes algo así de mi trabajo y trayectoria. No quisiera hablar de una trayectoria porque quisiera ser joven siempre, pero bueno, hay una trayectoria, lamentablemente. Ya son más de 20 años, esa cosa imprecisa es pero bueno, más de 20 años de trabajo. A veces uno no se da cuenta, uno cae en eso cuando hace este tipo de cosas, ¿no? Que dice, ¿qué llevo? ¿Qué he hecho? Más o menos. Sobre todo como me lo propuso Nelson, así como diseñador en mi labor actual en fábrica, ¿no? Porque generalmente se me asocia con el tema solo del cartel. Y como es lógico, yo como diseñador he tenido que abordar diferentes áreas del diseño y otras cosas. También tengo mis inquietudes personales como creador, que no están dirigidas a resolver un problema puntual de comunicación. Pero bueno, ahí me doy cuenta que son demasiadas historias y traté de concentrarme en una sola cosa. O tocar por arribita, muy sumeramente, cada una de esas cosas. Incidir más en, obviamente, por eso estoy empezando con esta imagen de un cartel, que no empiezo con él por gusto, sino porque fue mi primer, bueno, dentro de 3 carteles más, mis primeros carteles impresos en serigrafía, gracias a Sara, presente, que lanzó un concurso cuando aquello no lo conocíamos, yo era un recién graduado y estaba trabajando en una institución donde yo hacía páginas web y multimedia, que era lo último que quería hacer, pero estaba haciendo eso, pasando mi servicio social. Pero yo lo que quería hacer era carteles, gráficas, otro tipo de desenvolverme en otro tipo de disciplina dentro del diseño. Y entonces cuando me enteré de esta especie de concurso, obviamente dije, aquí empiezan mis oportunidades, vamos a tratar de aprovechar. E hice este cartel que de alguna manera me hizo conocer a Sara, me hizo conocer a directores de cine y bueno, se produce esa cosa dual, ¿no? De que me conocen y yo conozco. Y eso me abrió las puertas a seguir trabajando en el mundo del cartel cinematográfico. Y ahí empezaron algunas demandas para hacer carteles ya concretas, ¿no? Para una película que necesitaba un cartel y entonces nos convocaban. Fue una época, a lo mejor no decir dorada por la baja producción cinematográfica, pero digamos plateada, porque en el Italia, además de Sara, había una persona que era Pacheco, que era una persona que promovió mucho esto contra viento y marea, o sea, la producción de carteles y eso. Llamaba, además tenía esa deferencia de llamar a un grupo en ese momento muy jóvenes y nos convocaban y hacíamos carteles y cuando no había película la hacíamos para eventos, que bueno, aquí traigo unos ejemplos. Bueno, esto es un ejemplo de un cartel para una película en concreto, se ve. Muchas veces, creo que voy a mencionar, sobre todo en esta primera parte, mucho a Sara, de nuevo, porque esto es un cartel hecho por una convocatoria del grupo Cartelón, que siguen con esta labor de promover el cartel y sobre todo crear un incentivo en los jóvenes diseñadores, ya no en mi caso,
no, los jóvenes de verdad de ahora, que excedente de los maestros de los años 60 y 70 que hacían esos carteles y que son una inspiración grandísima para los jóvenes diseñadores ahora mismo. Bueno, esto es uno de esos carteles, un gusto también poder hacer carteles para una película que a ti te guste mucho. O sea, porque uno como diseñador a veces te llaman a hacer un cartel de una película o de algo que no te gusta tanto y lo haces porque, bueno, es el oficio de uno, ¿no? Pero aquí hay un doble gusto, uno por hacer el cartel y otro por hacérselo a algo que a ti te guste, que a ti te llame la atención. Esto, en este caso, es una película clásica argentina, creo que fue la primera película latinoamericana en coger un Oscar, algo así. O sea, hacerle algo relevante, ¿no? Para algo relevante. Por ejemplo, clásicos del cine universal, como este de Bergman, Un verano con Mónica, que también forma parte de las carpetas de cine restaurado que hace Cartelón. Otro de Kika, un clásico de Almodóvar, que también forma parte de estas carpetas, de estos concursos, de estos eventos, que muchas veces se exponen y bueno, se genera alrededor de estos carteles una movida que motiva mucho a un grupo de diseñadores. No a todos, pero es como en la vida, ¿no? Todos tienen que interesarles lo mismo. En este caso, un grupo de diseñadores que sienten un interés marcado por eso. Por ejemplo, un clásico de Pasolini, este no llegó hay algunos carteles que se quedan como en el tintero, pero como quiera que sea, es un ejercicio intelectual interesante, intelectual y formal, ¿no? Porque son carteles que uno presenta con un acabado, no es que uno presente un boceto, uno presenta los carteles con un acabado, digamos que final, y muchas veces quedan ahí y es un ejercicio para mí sobre todo intelectual muy interesante y enriquecedor, porque muchas veces películas que uno no ha visto, que son clásicos, que uno para hacer el cartel la ve la película, ¿no? O sea que a nivel personal también es enriquecedor. Esto es un ejemplo de otro cartel de cine, de una película que sí se hizo, una producción conjunta, donde está el ICAI también implicado. Y bueno, para este caso pasan cosas interesantes, que es que hacemos dos carteles. Hacemos el cartel offset, que es el necesario para festivales, para la promoción real de la película, porque se puede imprimir en escalas más grandes, se imprimen con millares. Y estos carteles que siguen siendo como una cosa exclusiva, que se imprimen de 50 a 100 en el mejor de los casos, que son tiradas bastante reducidas, que no sirven, o que uno no puede así pegar por las calles indiscriminadamente, porque están en ese borde entre el diseño y la pieza de arte, porque son impresos en serigrafía y demás. Y esa cosa limitada hace que se conviertan casi que en objetos de culto, que donde más se ven es justamente en exhibiciones y demás. Entonces es curioso porque uno hace el cartel offset con más información y hace este cartel serigráfico, que me imagino que cada director o también se utilice, es una manera de promocionar la película, pero de otra manera, por nada, por la tirada corta que tienen estos carteles. Esto es un cartel hecho también o sea, no solo Cartelón, son los promotores que han decidido hacer carteles que no tienen un fin real. Bueno, un fin real es relativo, o sea, no tienen un fin de promover una película real, es lo que quiero decir. Y bueno, esto es una carpeta para un proyecto que tienen Agavit, que se llama Ghost Poster, que es de Agavit y Marín, unos diseñadores, y el otro es como un promotor cultural, que siempre buscan temáticas para hacer carteles. En este caso eran carteles de directores de filmes que no se produjeron, pero hicieron una con Titón, esta es de directores negros, donde hay obras que no se produjeron, por ejemplo, de Sara Gómez y de otros directores. Entonces, bueno, es interesante porque siempre buscan le buscan un sentido a esas carpetas, ¿no?
y como quiera que sea es algo que pone las miras sobre algún punto álgido o nos hace reflexionar en sentido general por qué nos hicieron esas películas, en fin, o sea, generan como me parece que es una de las funciones del arte en este caso, generan como un punto de reflexión. Otros clásicos cubanos revisitados, en este caso la argumentación para hacer estos carteles es básicamente que son clásicos cubanos que se han restaurado, pone las miras sobre cosas que se han restaurado y también funcionan como incentivo a seguir esta labor de restauración. Si estos carteles no tienen la función de promover el filme, porque ya son filmes que en su momento fue promovido con diseñadores también súper importantes, que son los clásicos diseñadores de Cuba. En este caso el cartel que antecede a este es un cartel de Acuí, es un clásico, lo cual para un diseñador que está asumiendo eso de nuevo es todo un reto intelectual. Uno se siente muy, ¿cómo decirlo?, muy inquieto, con una responsabilidad muy grande porque ya tiene un precedente que es bárbaro. Entonces, nada, pero como quiera que sea un ejercicio intelectual, a veces lo logramos, a veces no tanto, pero bueno, eso siempre pasa en los diseñadores de cualquier época. Volviendo al tema de revisitar clásicos, de nuevo un proyecto de Sara, que eran en este caso clásicos internacionales, donde uno tenía el gusto de escoger la película que iba a hacer. O sea, uno como diseñador siempre tiene esas cosas. Yo quisiera hacer un cartel para tal músico, para tal película, para tal evento, y entonces esto es como un pie forzado para hacer eso que uno siempre quiere hacer, pero que a veces la dinámica de la vida no te deja hacerlo, ¿no? Y esto le da un sentido, porque son carteles que se van a exponer, que la gente los va a ver y que uno disfruta mucho haciendo. Este es un caso y este es otro, de Zeta, de Costa Gama, que nada, son películas que uno tiene en su hacer. Esto ha tenido un eco, gracias a todas estas cosas que nosotros hemos hecho, esto ha tenido un eco, por ejemplo, nosotros tenemos amigos y colaboradores italianos que han visto que esto sucede y han querido replicar eso de alguna manera con películas italianas. En este caso es una película clásica italiana, y esos amigos de nosotros italianos que son amantes del cine llamaron al grupo Nocturnal para que hacerle un cartel, o sea, todos hicimos un cartel sobre la misma película, y eso se puso en Italia, o sea que eso ha tenido como un resultado que un poquito ha rebasado nuestra frontera marítima. Y nada, esto es un ejemplo de mantener vivo esta historia de hacer los carteles, y que ha tenido una repercusión incluso fuera de Cuba. Y nada, hicimos esto, y estos carteles estuvieron con una exposición de carteles cubanos clásicos, y nosotros estuvimos con una representación de lo que es nuevo, de los que están activos ahora mismo haciendo carteles. La película se llama Señores y Señores, clásico italiano. Una de las cosas buenas que ha tenido toda esta ejercitación como cartelista, reitero, que después en algún momento te llaman para hacer carteles con una función real. En este caso, el Festival de Cine Pobre, yo he trabajado mucho con el Festival de Cine Pobre, fui como una especie de fundador, cuando todavía estaba Humberto Solás, y bueno, ahí tenemos uno de los primeros carteles y el último. Y un intermedio que eran muestras más pequeñas que se hacían. Lo curioso es que los carteles, estos dos primeros carteles, eran impresos en offset, que para mí fue un reto también, porque uno tiene como un esquema, incluso empieza a trabajar con determinados códigos gráficos que te sirven para hacer la serigrafía, y después es un reto también cuando dices, no, pero puedes usar cualquier cantidad de colores, y entonces a veces eso a uno le mueve un poco el piso, pero bueno, se aprovecha igual y se trata de generar una pieza gráfica digna del evento. Aquí es interesante porque este festival
eso mismo de hacer cosas para eventos nacionales, a veces tienen su repercusión y te llevan a eventos internacionales. En este caso son carteles, 2 propuestas de cartel para diferentes momentos, que es un festival que se hacía en los Estados Unidos, sobre el cine iberoamericano. Y bueno, esto es súper interesante porque es muy difícil cuando uno trabaja 2 o más veces para un mismo tema, ¿no? Que es el mismo tema básicamente, y uno tiene que buscar una idea diferente, generar todo una imaginería diferente, y entonces eso es complicado, pero esto es un reto interesante para hacer carteles o generar imágenes para campañas. Aquí vemos 2 cosas bien diferentes. Una cosa que yo trato de hacer es que asumir cada cartel o cada imagen como una cosa, como si no lo hubiera hecho nunca. De hecho, me pongo tan nervioso y tan tenso cuando voy a hacer un cartel o cuando voy a hacer cualquier diseño, porque casi siempre tengo esa primera sensación de que no lo voy a poder hacer, de que ya no lo voy a poder hacer. Paso por esa etapa, un poco el pánico ese del papel en blanco, y después, bueno, a partir del oficio también que uno va aprendiendo, uno va llegando a algo, ¿no? Hasta que te sientes feliz o no, pero haces un cartel y lo entregas. No siempre es feliz. Un ejemplo de eso que les comentaba, de un aniversario de la Cinemateca, bueno, la alusión al perro andaluz y demás, pero un tono festivo porque es un crimen. Siempre trato de que mis carteles tengan una especie de, digamos, de guiño o una especie de gag, algo que no te mueva la carcajada, pero que sí que te dé un pequeño estímulo. Hay un pequeño shock de adrenalina cuando descubres la idea, ¿no? Con la que está constituido el cartel. Si lo trato de hacer en todo, no quiere decir que en todos lo pueda lograr. Hay carteles en que no ha llegado nunca a esa idea y lo he tenido que resolver con los recursos que resuelve un comunicador gráfico, una idea o una solución para... Pero siempre trato de que cada cartel tenga una idea y que sea satisfactorio. Esto es un ejemplo de un homenaje que recuerdo cuando lo estaba haciendo. Sara fue una vez más la demandante de esto. Acuí venía, iba a hacer una exposición, o sea, le íbamos a hacer un homenaje a Acuí, y me dijeron, hazle un cartel a Acuí. Y recuerdo, no sé si Sara recuerda, que yo empecé a generar cosas y ya tenía como un deadline, o sea, el fin, y yo entregué lo que tenía en ese momento, que para mí eran como ideas al final resueltas de una manera con oficio, ¿no? Era la imagen de Acuí hecha con el típico tramado, pero yo no sentía que había conectado bien con eso. Y recuerdo una cosa que me pasa muchas veces, me imagino que le pase a casi todos los creadores, que hay que descansar un momentico, hay que distraerse, hay que dejar las cosas y hacer otras, que el cerebro solo sigue, ya eso lo tengo claro. El cerebro, cuando tú te duermes o cuando descansas o cuando cambias de actividad, el cerebro, hay una zona del cerebro que sigue trabajando, que sigue construyendo y creando nexos ahí inconscientemente. Y recuerdo que hice eso, descansé, ya le entregué a Sara y descansé, me relajé y dije, bueno, no es lo mejor pero cumplí mi cometido, los carteles están bien resueltos, comunica. Y ahí en ese momento fue que se me ocurrió esta idea del pintalabio, que es como lo que antecede a este cartel, ¿no? Un pintalabio que tiene ese mismo recurso de movido, ¿no? Con un error de impresión y demás. Y recuerdo que le escribí a Sara, le dije, dame un chancecito, mañana te entrego qué es lo que yo, de verdad. Sara me dio esa oportunidad y pude llegar a este cartel que para mí es muy simpático, ¿no? Sobre todo cuando tú lo ves solo y conoces esta obra de Beso Robado, ¿no? Me parece que es muy linda la relación que produce este cartel con la obra original. A pesar de que es un cartel donde yo dejo todo o sea, ahí no hay nada, probablemente solo el ingenio, pero ahí no hay nada que tenga que ver como, a lo mejor con los clichés con los que yo resuelvo una imagen
O sea, me gusta mucho como diseño por eso mismo, porque yo estoy como transparente ahí. Y lo más importante es aquí, ¿no? Evidentemente. Y ahí está. Entonces ese ejercicio también me gusta mucho de desprenderme, digamos que eso tiene que ver un poquito con un ego, ¿no? Eso de que tú resuelves las cosas de una determinada manera para que la gente te descubra. Pero yo siempre prefiero ese tipo de cositas. Bueno, un cartel para la escuela de cine. Tuve un tiempecito trabajando en la escuela de cine. O sea, uno genera un grupo de carteles por acá, que después aquí los ve en otro lugar, y en la escuela de cine me llamaron y empecé a hacer algunas cosas con la escuela de cine interesantes, incluso a trabajar con la imagen de la escuela de cine como tal, y con hitos de la escuela de cine como el 25 aniversario, que hice toda la campaña de esa fecha importante. Otro cartel para una apuesta de un ciclo de películas de Marilyn. Aquí en este caso, bueno, la idea básica es esta desnaturalización de esta mujer, por eso no tiene cabeza. Obviamente son recursos de comunicación que uno así aprende un poco en la escuela. Esta es la imagen que hice para un año cinético, el primer año temático que se hizo en Casa de las Américas, sobre los artistas cinéticos, que fue muy interesante porque aprendí mucho. O sea, me metí en la colección de Casa de las Américas de arte cinético, que es muy buena, y ahí revisé y comprendí y entendí el arte cinético. Bueno, entendí no, nunca he entender la plenitud, pero bueno, amplié mi conocimiento sobre el arte cinético y lo trabajé en un identificador y en un cartel, a pesar de que casi todas las premisas del arte cinético son opuestas a digamos, la concepción actual que se tiene del diseño en materia de economía de recursos, en materia de uso de colores que sean, digamos, agradables al ojo. El arte cinético busca todo lo contrario, entonces fue interesante, independientemente de que el arte cinético tuvo una incidencia también en el diseño. Pero bueno, fue interesante eso, tratar de hacer convivir todos esos códigos del diseño contemporáneo con el arte cinético como tal. Entonces, con el arte óptico. Esto fue un cartel para una exposición dentro del año cinético que era sobre diseñadores que trabajaban en la cosa óptica y demás. Entonces, en fin, por eso se utilizan colores incómodos a la vista, que pudiera entenderse en un principio como un error de diseño, pero no, porque temáticamente es acorde con el tema que estamos tratando. Un cartel para un evento de musicología, donde este hombre, en vez de tener los audífonos así, lo tiene puesto así, que da un poco la idea de entender la música de otra manera, de comprenderla más que de escucharla solamente. Entonces, esto es Casa de las Américas, un evento sobre grabado, un premio de grabado que se da en Casa de las Américas, un premio de grabado a jóvenes grabadores. Y ahí vemos un tenis representando a la juventud y la huella invertida, que es el grabado como tal. Es interesante que en Casa de las Américas no solo se hacía el cartel, o sea, se hacía en ese momento de precariedad, menos precario que ahora, pero de precariedad siempre. El catálogo fue como un tríptico, las invitaciones ya, gracias a todo, son electrónicas. Y nada, que no solo se generaba el cartel, sino que se generaba toda una especie de mini campaña para cualquier evento.